Silvia Barrera, instrumentadora quirúrgica, veterana de guerra de Malvinas. Queremos agradecerles en nombre de la Dirección de Acción Comunitaria y el equipo técnico. Queríamos agradecerles la participación y que haya podido acceder a esta entrevista. Realmente es un honor que nos acompañe a hacer esta actividad. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes. Sí. La verdad que estamos muy agradecidos muy bien. de que puedas participar con nosotros en un lugar tan lejano y tal vez que tengas algún recuerdo de esta zona, ¿no? De Río Gallegos respecto a la Guerra de Malvinas. Y sí, fue el primer lugar a donde llegamos, así que para nosotras es un lugar muy especial, es donde tomamos noción de a dónde íbamos, porque acá en Buenos Aires la cosa estaba como light, la gente estaba más ocupada en el mundial, en la visita del Papa, y cuando llegamos a Río Gallegos, recién ahí tomamos noción de lo que era el oscurecimiento de las casas y todo lo que ustedes, la población, sufrió al estar tan cerca de Malvinas, ¿no? Sí, bueno, la idea es que podamos tener una charla respecto al lugar de la mujer en la Guerra de Malvinas, ¿no? Y que vos siempre estás al frente de ponernos en ese lugar, digamos, de que la mujer también participó en Malvinas. Porque el común de la gente, y acá como verás los chicos son muy jóvenes, no sé si habían nacido, porque esto pasó hace 39 años, que no sabían siquiera que participaron las mujeres en Malvinas. Entonces, la idea es esa, poder visibilizar esta cuestión. Bárbaro. Sí, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas que las armamos con el equipo técnico de esta Dirección de Acción Comunitaria. Y si bien, por cercanía, muchísimas cosas de estas ya las sé, pero me gustaría que la puedas decir vos. O sea, ¿cómo te contactaron para que vayas a Malvinas? ¿Qué edad tenías? ¿Qué función tenías? Sé que estabas en el Hospital Militar Central como instrumentadora quirúrgica. ¿Puedes contarnos un poquito eso? Bueno, nosotras somos 6 instrumentadoras quirúrgicas, 5 trabajábamos acá en el Hospital Militar Central y una trabajaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo. En Campo de Mayo trabajaba María Angélica Sendes y acá en el Hospital Militar Central trabajábamos Cecilia Riccieri, Norma Navarro, Susana Massa, María Marta Leme y yo. Las 6 ya hacía varios años que trabajábamos acá, así que vino el pedido de instrumentadoras quirúrgicas el día 7 de junio, así que teníamos que tomar la decisión en el momento porque había que salir al día siguiente. Entre el grupo de instrumentadoras, que acá era grande, éramos como 30, se fueron las casadas, se fueron las que tenían hijos, y bueno, y quedamos las solteras más aventureras, que éramos nosotras. De nosotras, 4 venimos de familia militar, entonces, al venir de familia militar, trabajando en la sanidad, en el Hospital Militar Central específicamente, y con los soldados y médicos que eran compañeros nuestros y que estaban en las islas ya desde el 2 de abril, era una cosa bastante natural ofrecernos como voluntarias para ir. ¿Cómo fue tu viaje? El viaje de las 6, ¿no? ¿Qué preparación le dieron y cómo fue el viaje a Malvinas? Porque sé que tuvieron un par por ahí de inconvenientes, ¿no? Nosotras somos agentes civiles, nosotras sin preparación militar, salimos de acá
a nuestras casas con el bolso que nos habían dado, con la ropa, con el pasaje en la mano y ya la decisión tomada. Cuando llegamos a nuestras casas nos encontramos con que la ropa que nos habían dado era ropa de verano, así que en pleno junio acá en Buenos Aires hace frío, pero cuando llegamos a Río Gallegos, que llegamos en un avión de Aerolíneas Argentinas, allá hacía como 4 grados bajo cero, así que con ropa de verano nos encontramos con que el mensaje militar había sido este, mujeres los verdes, así que así todavía se resisten las Fuerzas Armadas, que no nos ríe, tuvimos que decidir por nosotras solas saber qué era lo que íbamos a hacer. De casualidad encontramos un médico, él nos ayudó, un médico militar, nos llevó al hospital de Río Gallegos y ahí nos dieron la ropa de invierno y nos contuvieron porque nosotras no estábamos perdidas, no había mensaje avisando que llegábamos, así que de ahí nos llevaron a un lugar que se llama Punta Quilla, y en Punta Quilla nos vino a buscar el helicóptero del buque Almirante Irizar, que estaba parado como buque hospital. En ese trayecto desde el aeropuerto al hospital de Río Gallegos, ahí empezamos a ver cómo la ciudad estaba viviendo la guerra totalmente distinta como la veníamos viviendo nosotros acá en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y de ahí fueron al buque Irizar. O sea, el avión, o el helicóptero, perdón, del buque las llevó al buque. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue el recibimiento? Bueno, como dije antes, en 1900 sabían que llegaba personal de ejército en el helicóptero, pero nunca les habían dicho que eran mujeres, entonces nos recibieron con una cierta hostilidad, que se fue limando a medida que fueron pasando las horas y comenzamos a trabajar juntos y a conocernos. Ellos eran los médicos de la Armada que iban a estar en el mismo grupo que nosotros, en el hospital de Puerto Argentino. Así que una vez empezado a conocernos, esas asperezas se fueron limando y bueno, trabajamos muy bien con ellos. Al día siguiente de haber llegado a bordo del buque, el buque paró, nos encontramos con buques ingleses y con los buques hospitales de ellos hicimos intercambio de insumos, de sangre, de plasma, porque les faltaba a ellos estas cosas y en la sanidad no hay bandos, ¿no? Entonces separaron los dos barcos, se produjo ese intercambio de cosas que ellos necesitaban porque llevaban muchos heridos. Y bueno, después seguimos viaje a Malvinas. Llegamos a Puerto Argentino y una vez llegados, llegamos como a las 4 de la tarde, así que enseguida oscureció y los ingleses tenían por costumbre bombardear a partir del anochecer hasta el amanecer. Así que apenas llegamos ya sufrimos nuestro bautismo de fuego y tuvimos nuestro primer bombardeo, que realmente ahí empezamos a tomar noción de a dónde estábamos, ¿no? Siempre pensando que al día siguiente íbamos a bajar del barco
y íbamos a ir al hospital de Puerto Argentino. Al día siguiente ya los combates venían muy en los alrededores de Puerto Argentino, entonces recién ahí recapacitaron en que se habían olvidado de darnos un grado militar. Entonces, la gente de Puerto Argentino, los médicos querían que bajáramos para ayudar. La gente del buque no tenía la orden de que nos bajaran porque no teníamos grado militar y por la Convención de Ginebra el personal civil no puede estar en una zona de conflicto. Entonces, hasta que se produjo toda esa discusión con nosotras en medio llorando porque no nos dejaban bajar, el comandante del buque dio la orden, bueno, que nos quedáramos a trabajar ahí y nos ordenaron trabajar a bordo del Irizar, por eso nosotras de ejército nos tocó trabajar con la gente de la Armada. Discúlpenme. Y bueno, y ahí comenzó la tarea de recibir a los heridos, que en un principio venían en medio de los helicópteros, tanto de los helicópteros del Irizar como los helicópteros de sanidad que estaban en tierra, y eso iba bastante fluido hasta los 2 o 3 días. Empezó el tiempo a cambiar y ya los helicópteros no podían volar, los ingleses estaban muy cerca, y empezaron a traernos los heridos desde con un barquito que era un pesquero que había que hacer toda una maniobra para que se acoplara al lado del Irizar, que es un monstruo, con el mar que no colaboraba para nada. Y bueno, todo ese manipuleo heridos hacía que las heridas se les abrieran nuevamente. Entonces, cada tanda de heridos que se traía teníamos que tener los quirófanos listos para hacer la reparación nuevamente de esa herida. Así que el trabajo era constante, era la llegada de heridos, revisarlos, ver cómo estaban, derivarlos a la zona del buque a donde iban a ir de acuerdo a cómo era su situación. Y a la tardecita noche empezar las cirugías de los pacientes que necesitaban cirugía. Durante la madrugada, el material que habíamos usado. Así que era un trabajo constante, una rutina que nos hizo perder a nosotros la noción de tiempo, de qué comimos, si dormimos. A la mañana había que curar a esos pacientes que también habíamos hecho las cirugías, así que había que controlar los postoperatorios. Entonces, junto con los enfermeros de la Armada que estaban en el barco, fue un trabajo continuo de sanidad en el que, ya les digo, perdimos la noción del tiempo en el que estábamos. Al cuarto día de haber llegado se produce el cese del fuego. Ese fue un día que nos marcó a todos porque nosotros salimos de Buenos Aires pensando que se estaba peleando, y llegar a los 4 días y escuchar por altoparlante que se estaba firmando el cese del fuego fue realmente un momento muy fuerte para todos, ¿no? No sabíamos si el cese del fuego se firmaba porque terminaba la guerra, porque habíamos perdido, ganado, si la guerra iba a continuar y el cese del fuego era momentáneo. Así que hasta que supimos todo eso, fue el día 14, y bueno, ahí supimos que se había firmado un cese del fuego en forma definitiva, ¿no? Después ver, nosotros estábamos muy cerca de la costa y veíamos todo lo que pasaba en tierra, entonces ver cómo iban llevando a nuestros soldados, los hacían dejar las armas,
cómo los hacían que se vayan desarmando y ver esa escena. Eh, y después estuvimos ahí en la bahía 4 días más tratando de subir al barco la mayor cantidad posible de personal militar y de personal civil que también estaba en las islas, que era la gente del correo, la gente de Vialidad Nacional, que estaban en la misma situación que nosotros. Eran civiles sin grado militar en una zona de conflicto, así que fue los primeros que tratamos también de sacar. El buque hospital estaba preparado para 250 camas y nosotros trajimos más o menos 360 heridos, así que había gente por los pasillos durmiendo. Fue realmente una tarea complicada tratar de cargar tanta gente en el barco, hasta que el día 18 los ingleses autorizaron a que el barco regresara al continente y regresamos ahí a Comodoro Rivadavia. Sí, realmente provoca mucha angustia tu relato, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Ustedes se mantuvieron respecto a las chicas, a las mujeres, Cecilia, Norma, María Marta, se mantuvieron siempre unidas, juntas. ¿Qué decían? ¿Qué se contaban entre ustedes? ¿Qué pensaban en esos momentos? Porque con semejante escena, algo en palabras se habrá puesto, imagino. Bueno, estamos divididas en distintas del barco. He elegido un lugar así que nos reuníamos un rato en los momentos en que podíamos, y realmente lo que comentábamos era lo que estábamos pasando. No teníamos comunicación con nuestra familia, así que siempre tratábamos de reunirnos y tomar algo y seguir. Así que en esos momentos mucho no tuvimos para comentar, salvo contarnos así anécdotas que nos contaban los soldados. Nos tocó vivir situaciones complicadas en cuanto a los soldados, reacciones que tienen ellos propias del estrés postraumático. Así que mucho más que comentar sobre los pacientes que estábamos tratando no teníamos. Claro, no había tiempo para eso. Y la comunicación con la familia no existió durante todo ese tiempo, ¿no? Por ser las únicas mujeres, el comandante del barco nos dejó llamar por radio a nuestras casas y decirle a nuestras familias: estamos bien, quédate tranquilo, y colgar. Esa fue la única comunicación que tuvimos en los 10 días que estuvimos. ¿Cuáles fueron las heridas, o sea, qué porcentaje o qué tipo de heridas atendieron? Y si podés explicar qué es el pie de trinchera. La mayor cantidad era pie de trinchera, mano de trinchera. El frío y la humedad hacen que al no poder estar seca esa piel se vaya necrosando. El frío hace que los miembros sobre todo se pongan negros, les falte circulación, y eso necesita un cuidado, que cuando venían al barco y había que lavar esa piel, había que secarla muy bien, había que hacerle todo un tratamiento para hacer que esa circulación volviera, y eso nos llevaba cada 3 horas estar haciendo ese tipo de tratamiento. Como eso llevaba mucho tiempo, los enfermeros del buque eran los encargados de hacer eso con los médicos, ¿no? Traumatólogos. La mayor cantidad de heridas también era por eso,
y por esquirlas. El terreno de Malvinas es muy pedregoso, entonces las bombas hacían que un pedacito de piedra se convirtiera en una nueva bala que salía disparada. Entonces, muchas heridas de esquirlas a las que había que hacer, en principio, una toilette para sacar todo lo que era la pólvora y la turba, que es la tierra que se hace como una costra, y después hacer el tratamiento quirúrgico propio de lo que es una fractura de las bombas, pero sobre todo era esquirlas. Cuando volvieron al continente, vos decís que estuvieron primero en Comodoro Rivadavia, ¿sí? ¿Siempre en el Irizar o desembarcaron en Comodoro? No, nos desembarcaron en Comodoro, y como ya el Irizar voló a Puerto Rico y no se arriesgó a llevarnos porque tenía miedo de que al volver los ingleses los dejaran prisioneros. Entonces nos dejaron en Comodoro, ahí hicimos otra vez la evacuación de los enfermos y bueno, y estuvimos todo un día en Comodoro en que nos dejaron en un hotel sin inaugurar, sin comida, lo único que pudimos hacer fue bañarnos. Nos fuimos al centro de Comodoro a comer, habíamos firmado al bajar del barco un compromiso de que no íbamos a contar nada de lo que habíamos vivido, como lo firmaron todos los soldados. Entonces la gente de inteligencia nos encontró y nos llevó de vuelta al hotel al día siguiente para que no estemos en contacto. Ustedes éramos las mujeres vestidas de verde, entonces Comodoro llamábamos la atención, y nos dejaron en un galpón de la aeronáutica adentro del aeropuerto de Comodoro todo un día, también sin comida. Si ven en Google van a ver que hay muchas fotos de nosotras con aviones. Yo tenía una máquina que me había comprado mi papá, y esas fotos son el último rollito que me habían dejado los ingleses con otro que tenía escondido. Entonces, por eso ven tantas fotos de nosotras con aviones. Es esa tarde en que estuvimos ahí en ese galpón donde nos habían dejado. Y esa tarde-noche salimos para Buenos Aires y llegamos acá a Palomar, como todos los soldados. Nos dejaron en Palomar unas horas hasta que nuestra familia nos vino a buscar. Y ahí se produjo el reencuentro con nuestra familia. ¿Ese pacto de silencio, tenían que firmarlo, era obligatorio o podían decir yo no firmo? ¿Y de qué trataba ese pacto de silencio? ¿Qué cosas no se podían decir? Era un documento que te hacían firmar cuando vos llegabas a Comodoro o a Río Gallegos o a Ushuaia. Todo el personal militar que llegaba, se le hacía firmar ese documento como que no iba a contar lo que había vivido. Yo creo que se hizo firmar en un principio para evitar que los ingleses supieran secretos o cosas de la parte militar, ¿no es cierto? Una vez pasados los años, eso ya no sirvió más, y creo que lo hicieron en un principio porque tampoco ellos estaban seguros de cuánto iba a durar el cese del fuego, si era definitivo o no. El reencuentro con la familia, ¿cómo fue? Bueno, llegar acá a Buenos Aires fue llegar a
otra vez a una ciudad que estaba viviendo un universo paralelo al que habíamos vivido nosotras. Acá estaban más interesados y más dolidos porque se había perdido el Mundial, y si se podía no hablar de Malvinas, no se hablaba. Y eso ocurrió hasta creo que 10 años después, ¿no? Sí, tuve oportunidad de hablar con muchísimos veteranos y había algo más allá del pacto de silencio, porque pasaron muchísimos años, desde ya 39, y no pueden hablar. O sea, fue tan disruptiva la guerra que no pueden hablar. Yo te veo a vos hablando con una naturalidad respecto a tus vivencias, pero en la mayoría no han podido poner en palabras justamente. ¿Por qué pensás que sucede eso? Bueno, nosotros yo creo que eso depende del resiliente cada uno. Ustedes verán que de las 16, las que más hablamos somos 2 o 3. El resto se preserva porque no quiere, porque es tímido, porque le hace mal contar. Entonces, son personalidades diferentes. Yo creo que si vos buscas los testimonios de los veteranos, siempre vas a encontrar los de los mismos. Sí, es así. Hay un montón que no hablan. Sí, ¿cómo fue tu vida después de Malvinas? Hubo un antes y un después. Nosotras tuvimos la suerte de que seguimos trabajando acá en el hospital militar, nuestro trabajo estaba acá esperándonos. A los soldados no les pasó lo mismo, a ellos los despidieron de los trabajos o no los querían tomar. Nosotros tuvimos la suerte de seguir trabajando acá en el hospital. Yo hace 41 años que estoy acá en el hospital. A lo largo de los años las chicas fueron dejando la profesión, fueron cambiando de profesión. Hay una que se recibió de médica, otra es perfusionista, se fueron jubilando y eso, a las que quedamos acá en el hospital, y bueno, ahora quedo yo sola porque las chicas se jubilaron, nos fue cambiando y fuimos nosotras dejando de la parte de cirugía y del quirófano y estudiando otras carreras como organización hospitalaria o control de la calidad hospitalaria. Nos dedicamos más a lo que es la parte administrativa. Y yo estudié ceremonial y protocolo y ahora hago el ceremonial y protocolo acá en el hospital. La pregunta del millón, ¿por qué tardaron tanto en reconocerlas como veteranas de guerra? Yo sé que vos llevás la bandera de quiénes son veteranos y quiénes no. Sí. ¿Puedes contarnos? Bueno, eso fue un trabajo de nosotras, de dar charlas, de que nos conozcan, de estar las 16 unidas a pesar de ser de otra fuerza, las chicas, y manteniendo siempre esa unión entre nosotras, porque la ley dice todo el personal que estuvo dentro de las 200 millas náuticas alrededor de las islas. El personal que estuvo fuera de esas 200 millas náuticas no es veterano de guerra, no lo digo yo, lo dice una ley nacional, está avalado por toda la Convención de Ginebra, por todos los convenios firmados, y el personal que quedó en tierra, que tal vez haya trabajado mucho más que nosotras, no puede ser considerado veterano de guerra. Lo que más molesta y creo que lo que más duele
es que ese personal diga yo estuve en Malvinas o yo soy de Malvinas. Podés decir, estuve en 1982 en el conflicto y formé parte del conflicto, pero partir de la base, yo también estuve en Malvinas, es como arrancar tu historia desde una mentira. Sí. Bueno, ya nos contaste de tu trabajo actual y después, bueno, tuviste hijos, o sea, como mujer te casaste, no sé, en ese momento no estabas casada, ¿no? Yo cuando, el día que tomé la decisión de ir esa mañana, porque no me dejaba ir, él era militar, era cirujano, me dice, no, si yo no, en un momento me peleé y 3 años después conocí a mi marido, con el que me casé, con el que tengo 4 hijos, dos varones y 2 mujeres, así que Malvinas cambió mi historia de vida en todo sentido. 4 hijos. ¿Qué edades tienen y qué tenía que ver con tu nueva, digamos, mirada hacia Malvinas, cada hijo? Bueno, tienen 34, 32, 26 y 19. De acuerdo a las edades, si vos hablas con ellos, es lo que vivieron al lado mío. El más grande vivió el periodo de silencio total, de desmalvinización, así que mucho tiempo después se interesó en lo que me había pasado y lo que yo había vivido. El otro varón también, el otro varón, él tiene la mirada de empezaron los años de reconocimiento y a nosotras no nos reconocían. Entonces ese es como un poco más rencoroso en cuanto a la falta de reconocimiento de esos años. Y después las mujeres empezaron los reportajes, empezaron la ida a los canales de televisión y como buenas mujeres cholulas empezaron a acompañarme y a conocer la historia desde adentro. Y entonces las mujeres siempre me acompañaron. La chica mía entró ahora como soldado voluntaria al Hospital Militar Central, así que está trabajando acá como soldado voluntaria, forma parte de la fuerza, es la que entiende. Y tengo un nieto que está fascinado de verme en todos lados, y todavía se pregunta por qué en algunos lados me ve vestida de verde. Todavía no entiende esa cosa de por qué me ven las fotos así. Sí, en algún momento, de acuerdo a todas estas emociones, ¿consideraste o tuviste atención psicológica, acudiste a algún psicólogo o psicóloga para poder hacer esta resiliencia? Bueno, vos sabés que vos habrás escuchado, los que nos hacen reportajes a nosotros escuchan, a nosotros los excombatientes nos abandonaron. Yo trabajo de voluntaria en el Centro de Salud para Veteranos de Guerra, que está acá al lado del Hospital Militar Central. Entonces, yo al trabajar de voluntaria voy a los talleres que se organizan, que son talleres de resiliencia. No fui nunca a un psicólogo. Vos sabés que eso es algo que tiene que nacer del paciente, el ir al psicólogo. No, nadie te puede obligar, ni una ley te puede decir, vos tenés que ir por ley al psicólogo. Entonces, todas esas leyes que se firmaron a lo largo de los años, y que ellos dicen está firmada la ley, pero no la han hecho cumplir, eso también depende de cada uno. Uh-huh. Y en esos talleres... Y somos muy malos pacientes los veteranos de guerra. Sí, lo sé.
lo sé, tengo un par. Pero bueno, ese es otro tema que a mí siempre me llamó la atención que no pudieran hablar. Que a mí siempre me llamó la atención, que digo, tengo un par de pacientes veteranos, pero que me llamó la atención que no pudieran hablar, o sea, que les cueste expresar todo lo que vivieron y tal vez por dolor, porque fue una situación totalmente disruptiva y obviamente hay un estrés postraumático. En cuanto, no veo la imagen, en cuanto a como mujer, que vamos al centro de la cuestión, como mujer, este reconocimiento de la sociedad en este momento, porque hace 39 años el contexto social era otro, la cultura patriarcal era otro, estar en el ejército, en las Fuerzas Armadas era de otra manera, después se incluyeron las mujeres, y hoy, después de 39 años, ¿cómo ves vos como mujer este reconocimiento que se te hace de haber participado y, bueno, ser protagonista de una guerra, la que vivimos en este siglo pasado, digamos? Bueno, este año es un año muy importante, ¿no? Creo que nosotras fuimos haciendo que, sobre todo Susana, María Marta y yo, fuimos las que fuimos más batallando para el reconocimiento, ¿no? Eso se está plasmando ahora. Nosotros dábamos, venía un estudiante de periodismo, quiero hacer la tesis sobre la mujer en Malvinas, y esos estudiantes de periodismo son los periodistas ahora o son productores de los grandes programas que hay ahora. Entonces esa semillita la sembramos hace 5 o 6 años nosotras. Ahora nos encontramos con que este reconocimiento realmente es importantísimo. Esperamos que en el futuro sea más y nos pongan más a la par de los hombres. Nosotras no queremos ser ni las superheroínas ni nada, porque nosotras somos muy poquitas comparadas con todos los héroes que tiene Malvinas. Pero desde el punto de vista de la mujer, hacer visible que hay mujeres veteranas de guerra sirve para las futuras mujeres, para que las nenas vean que se puede hacer, que pueden entrar a las distintas fuerzas armadas y de seguridad, que pueden hacer otras carreras que no sea abogacía, medicina o lo típico, que son carreras típicas, que hay otras carreras que pueden desarrollarse la mujer. Aparte, cambiar la denominación. Hay un proyecto de ley para que sea veteranos y veteranas de Malvinas. Estamos esperando que salga eso. Había una cierta resistencia de los hombres, como siempre, a que se haga eso. Se negaban porque tienen que cambiar todas las leyes de beneficios que tenemos. Pero realmente creo que con haber puesto veteranos de guerra, hombres y mujeres, era lo mismo. Cuando se hace una actividad siempre se programa a los veteranos, y a nosotras nos ha pasado que nos pongan con las madres, con las hermanas de los veteranos y nos saquen de los actos. Entonces esas cosas son muy fuertes que te pase. Eso nos pasó durante estos 39 años, ¿no? Esperemos que con todas estas leyes se nos incluya más en lo que son las actividades de los veteranos, y con respecto a la vista del resto del mundo, me parece que le sirve a las mujeres que están en las fuerzas y que vienen por atrás nuestro. Sí.
Sí, bueno, la relevancia de la mujer en la participación de la guerra, yo sé que estás dando charlas sobre eso. ¿Querés contarnos un poquito de qué son esas charlas? Porque sé que ahora viajás, ¿no?, a La Pampa a dar charlas sobre la mujer en Malvinas. Sí. Bueno, yo las charlas que doy en los colegios, en los hospitales, a la parte de sanidad, a las escuelas de orientación quirúrgica de enfermería. Esas charlas se basan en contar nuestra historia, cuál fue nuestro viaje, marcar los errores que vivimos, marcar las diferencias que se hicieron con nosotras al ser mujeres y que esas diferencias estamos tratando de que desaparezcan dentro de las fuerzas. Falta mucho, el patriarcado es muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas, pero las mujeres estamos haciendo las cosas bien. Sí, Vamos lentamente avanzando. Sí, digamos que todo este recorrido que vos obviamente a los 22, 23 años no esperabas, que estar hoy acá hablando de esto, en todo este recorrido sí hubo avances respecto a la visibilización de la mujer en la fuerza o en la mujer en la guerra o de la mujer, o sea, que somos capaces de muchas cosas. Vos sabés que mi hija es madre soltera, entonces ella llevar adelante su casa con mi nieto te demuestra la fuerza que tiene una mujer, que tiene que luchar sola, solamente es el trabajo, el ocuparse del nene, y ella tiene la suerte de que nosotros la ayudamos, ¿no?, con mi marido. Hay chicas que están solas totalmente y que sin embargo siguen adelante, así que me parece que estos años han hecho que la mujer sea muy fuerte. Estuvimos haciendo un relevamiento con un grupo con el que estoy trabajando y casi un muy alto porcentaje de mujeres solas que llevan su casa adelante, ¿no? Así que creo que todos estos años han servido para afianzar la presencia de la mujer en todos los ámbitos. ¿Alguna anécdota que sea un poco más distendida que tengas respecto a Malvinas? Bueno, nosotros los marinos siempre dan la vuelta al mundo en la fragata Libertad. Entonces los marines cuando vuelven con la fragata de su viaje traen la última tecnología que ven alrededor del mundo. Cuando llegamos al barco, al Irizar, nos encontramos con que tenían un televisor última generación para ese año y la primer videocámara que vimos nosotras, de VHS. El problema es que ellos habían comprado ese televisor para el barco, la videocasetera, pero tenían un solo cassette y era el recital de ABBA. Así que cuando nosotras escuchamos Chiquititas y escuchamos todas las canciones de ABBA, nos remontan a esos minutos en que íbamos a descansar al casino del barco y a tomar un café. No sé si alguna de los integrantes del equipo quiere hacer otra pregunta. Bueno. Prácticamente preguntaste casi todo, Majo. Sí,
No, por ahí preguntas no, porque en realidad, como armamos las preguntas entre todas y mi compañero, como que ya sabíamos, te habíamos escuchado mucho, Silvia, entonces eh, sabíamos, viste, lo que nos llamaba la atención acerca también de tu profesionalidad cuando comentaste en otra entrevista que tenían que operar atados por el movimiento del barco. Sí. El barco empezó a moverse, empezó a hacer muchas olas, el tiempo empezó a cambiar, empezó a nevar, y bueno, para poder hacer una cirugía nos teníamos que atar con el paciente, con el cirujano y el ayudante, para movernos todos al mismo tiempo. Eso y en el barco teníamos el instrumento en los pies del paciente para que no se cayera al estrés de escuchar las bombas, que eran apenas un sacudón que tenía el barco. Teníamos que sumar ese movimiento, teníamos que hacer Bueno, no, y eso, y bueno, y también este rol de la instrumentadora, digamos que fue en tu caso como mucho más amplio, digamos, porque cumplías también otras funciones dentro del buque. Llevar a los enfermos, cuidarlos. Después también el compromiso de ustedes cuando llegan a Comodoro y antes de volverse a Buenos Aires vuelven a ver a todos sus pacientes. Sí, sí, porque los habíamos estado. Entonces ya habíamos hecho una volver a casar con su novia, entonces fuimos a algunos casamientos de los, así que realmente cuando bajamos nosotros queríamos ver que estuvieran bien instalados, que no los dejaban en algún lugar, viste, como nos dijeron, los llevamos al hospital, bueno, después los queríamos ver. Bueno, y habla de su gran compromiso, no solamente en Malvinas, sino hasta el último minuto que pudieron realizar su función, estuvieron ahí. No te escucho, muy entrecortado. Sí. Sí, tu imagen se empieza a pausar, digamos. Sí. ¿Querés volverle a preguntar, Patri? No sé si se alcanzó a escuchar. No era una pregunta, digamos, era como un reconocimiento, digamos, al trabajo que cuando escuchabas la entrevista me llamaba la atención, digamos, que hasta último momento estuvieron pendientes de sus pacientes, incluso ya cuando estaban instalados en distintos hospitales de Comodoro. Y eran además una gran cantidad. Sí, aparte hay que pensar que no había celular, así Claro. que nosotros para avisarle a la familia teníamos que conseguir monedas para ir a los teléfonos públicos y llamar por teléfono a las familias, así que todo eso tuvimos que hacer en esa mañana, porque cada uno nos había dado un papelito con el número de la familia, de la novia, y todo eso lo tuvimos que hacer en un teléfono público, todas tratando de poder comunicarlos, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, cuando vos transmitías todas esas cosas, porque más allá de todo estabas transmitiendo también que ellos estaban con vida y bien, ¿vos qué sentías? En tu caso... Bueno, viste, te daba una cosa, llamar por teléfono y decirle, mira,
viajá porque no está bien, también era un dolor, ¿no? De darle la noticia esa a alguien que estaba esperando. A mí me tocó llamar a la esposa de uno de los pacientes y decirle que viajara porque lo habíamos operado 2 veces, porque se le había abierto la herida, y entonces era como muy fuerte hacer ese llamado también. Claro, sí, fundamental. Era, siento como que tenías también como un lugar más allá de tu trabajo. Por eso te pregunto cómo te sentías, cómo lo vivías, porque debe haber sido como una situación bastante particular. Sí, sí. La instrumentora, viste, no tiene contacto con el paciente despierto. Siempre el paciente llega medio dormido. Entonces, estábamos preparadas para esa situación. La enfermera está preparada más psicológicamente para dar el apoyo, para dar, viste, ese otro trato que tiene con el paciente. La instrumentadora es una relación más fría, más desconocida. Entonces, todo eso lo tuvimos que cambiar ahí en el momento. Toda nuestra preparación era totalmente distinta. Exacto. Bien. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna otra pregunta, chicos? Aprovechar que tenemos a Silvia en contacto. Bueno, Sí, ya, bueno, te agradecemos porque nos diste 1 hora de tu tiempo para, bueno, comentarnos, hablarnos, y que esto lo va, por el día de la conmemoración, ¿no? El 2 de abril, para poder publicarlo, y que la población de Río Gallegos también se entere de esta otra cara de la guerra, que todavía hay muchísima gente que no sabe que las mujeres participaron, que cómo trabajaron y que eran personal civil, sobre todo. Así que muchísimas gracias, Silvia, por aceptarnos esta invitación a esta charla. Y bueno, espero que en algún momento puedas venir a Río Gallegos y vas a ser una invitada especial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. bueno, Silvia, en nombre de la Dirección de Acción Comunitaria, realmente te agradecemos este tiempo que nos brindaste para contarnos tu experiencia y bueno, desde ya fue un honor haber hablado con vos y que hayas estado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse y bueno, por dar a conocer nuestra historia, ¿no? Gracias. Un Muchas apoyo de mujeres para mujeres. Exactamente, muy bueno. Muchas gracias, Silvia. Nos hablamos. Chau, chau. Pero,